Claro que sí, es un gusto. Mi nombre es Romualdo García de Luna, soy de la comunidad de Hospital Viejo. Y bueno, aquí ya llevamos un buen tiempo de estar contribuyendo en el Centro de las Artes Indígenas, en especial el Corazón de Madera. En el 2009-2011 empezamos una investigación en el municipio y en otros municipios y en la comunidad o en las comunidades de la región, en la cual visitamos algunos talleres para preguntar a los maestros si estaban dando continuidad la enseñanza, quién estaba enseñando. Y durante mi investigación y el recorrido que hice durante un año, me di cuenta que nadie estaba enseñando. Ya la mayoría de los carpinteros que vivían o que viven solo estaban al día haciendo sus pedidos, entonces no había tiempo para transmitir el conocimiento. Y me di cuenta de las comunidades vecinas, de 10 comunidades, solo hay un carpintero tradicional. Y entonces dije yo, pues nadie está transmitiendo el conocimiento que en su momento mis abuelos me transmitieron. Y fue por eso que empecé a hacer una casa de enseñanza en el arte de la madera. Durante mi investigación me encontré maestros que también tienen el don de transmitir, de enseñar, de compartir. Y me encontré con unos maestros excelentes, pero no tienen del don para enseñar. Es muy complicado. Tienen el don de fabricar, de crear, pero no de transmitir. Entonces me encontré varias cosas. En base a eso, pues llego al Centro de las Artes Indígenas para hacer la casa escuela de formación, de enseñanza en el arte de la madera. Y entonces me enfoqué en los 4 troncos. ¿Cuáles son los 4 troncos? Una es la escultura, el don de la escultura. El otro es el don del tallado, el don de la carpintería recta, el don del arte de la madera, de juguetes de madera. Esos 4 troncos son los que tiene la casa escuela de la madera, pero lo que lo sostiene es la parte espiritual, los rituales, la ceremonia de la casa de la madera, que lo hacemos el 4 de julio. Es una ceremonia ancestral de los abuelos que ellos hacían, los que trabajaban la madera, los que tenían conexión la madera. Vino un tiempo en que se hacía esa ceremonia, pero también vino un tiempo que se dejó de hacer cuando llegan los españoles. Muchos rituales se fueron escondiendo. Ya no lo hicieron como en su momento lo hacían, de manera siguiendo el calendario ritual. Entonces se rompió, pero cuando yo llego, hago una investigación, me di cuenta que se hacía un ritual del mensajero. Ese mensajero le llamamos Chagan, el pájaro carpintero. No recuerdo el año, pero ya tiene como unos 10 años, un poquito más, un poquito menos, por ahí lo tengo escrito, en que iba a llegar un evento que se hacía aquí también en el parque temático, dedicado para los niños, niñas, Canitajín se llamaba. Okay. Entonces estamos haciendo una planeación cuando de repente llega el ave mensajero, el chénchere, nos llega a visitar, le tomamos foto, fue todo un acontecimiento. En base a eso y a esa fecha es cuando junto con los abuelos del Cantillán tomamos un acuerdo de hacerle ceremonia, y es así como surge la ceremonia del mensajero, que cada 4 de julio se le hace la ceremonia. Que fue cuando apareció. Que fue cuando apareció. Ajá. ¿Y cómo, o sea, literalmente llegó el ave, el pájaro carpintero, llegó y se posó en algún lugar o cómo sucedió? Sí, llega en una mesa, posteriormente a unos 10, 20 centímetros de nosotros donde estábamos platicando,
llega y nos agarró sorprendido que no pudimos al instante tomarle foto. O sea, estábamos así como asombrados. Después vuela y se posa en mi mano, Wow. en el brazo. Después de que se posa ahí, hace sus chillidos, su canto, después se va a la pared y después se va al árbol, después se va. Ajá. Entonces fue todo un acontecimiento que nos dejó marcado. Y de hecho esos aves son muy cautelosos, no son domésticos. Pues nos sorprendió, pero es el conocimiento o la conexión con los animales. Decían en la cosmovisión totonaca, cuando un ser humano nace aquí en la tierra, nace tu propia estrella, y esa estrella se coloca en el cosmos con las antiguas estrellas, pero también nace tu árbol, pero también nace tu animal. O sea, son tres elementos que nacen cuando uno está naciendo. Y entonces precisamente que lo tengo bien entendido y bien marcado, que cuando yo nací, nació en ese momento ese animal estaba naciendo. Claro. En una ocasión también, hace algunos ayeres, mi papá me encargó de ir a la milpa. Estaba llegando Ninín, Todos Santos, noviembre. Me dice, ves a la milpa, ves a traer caña. Entonces yo voy a la milpa antes de llegar al centro de las áreas indígenas. Entonces fui a la milpa y entonces había un árbol viejo, pero grande, pero seco. Entonces estaban los chacan, los chéncheres, los pájaros carpinteros. Sí. Estaban ahí con el sonido, con un sonido que me dejó sorprendido, que cuando emiten un sonido, cuando picotean, hacen un sonido muy bonito. Y entonces eso se me quedó en mi alma, me empapó de eso y dije, ¿cómo haría yo un juguete para reproducir ese sonido? Tanto fue la emoción que me regresé sin las cañas. Lo que me había encargado mi papá se me olvidó por la emoción, por hacer un juguete. Llegué a la casa, empecé a hacer algunos diseños y ponerle en la práctica, tratando de sacar el sonido. Y saqué el sonido. Entre puro madera saqué el sonido. De hecho, el juguete se llama el chénchere. Es le puse en memoria del carpintero chénchere, porque así lo llamamos también. Son dos aves. Uno, el más pequeño, se llama chénchere Hochchilit. Hay otro chénchere más grande que es del monte, es el chagan, en la lengua totonaca. Y entonces hice ese juguete. Creo que en el 2013 en Cumbre lo compartí. Ajá, y que gustó mucho. El año siguiente lo volví a compartir ese juguete y que emitía el sonido del animal, que el chénchere. Entonces hay esa conexión desde hace mucho tiempo, y ese es mi animal, el Hochchilit, el chénchere. Cada ser humano trae su animal, ya sea terrestre, ya sea acuático, ya sea pues aves, pero traemos una conexión con los animales. Yo veo hoy en día que muchos animales son enjaulados por alguien que los quiere, pero no se debe de enjaular, porque es tu conexión con la naturaleza. Ese animal es tu auxiliador. Y entonces, pero también nace tu árbol. Y mi árbol, pues lo que más a mí me identifica es el cedro. Aquí en el corazón de la madera trabajamos el cedro, trabajamos la caoba, trabajamos el palo de rosas, trabajamos el pichoco, lo que dicen colorín, y gasparín. En otros lugares así lo llaman, pero para nosotros es pichoco. Okay. El pichoco lo utilizamos para elaborar máscaras, y también caballos para nuestros danzantes, que son los antigueros, porque esa madera, cuando se seca, no pesa. Okay. Es como una esponja, pues, pero hay que curarla. Queda ligera de cierta manera. Ligera. Entonces, también utilizamos otros maderas como el alza prima,
para hacer los cuadros de los voladores, la cruceta, alza prima, tempesquite, el moral. Ya no hay mucho, pero sí lo conseguimos. Pero para cortar el árbol nosotros le tenemos que pedir permiso al quihuéjolo, Ok. al dueño del monte, Sí. y al quihuichat, a la dueña de los animales. Ellos son deidades que tienen la encomienda de resguardar el monte y de resguardar los animales. Entonces a él se le pide permiso cuando se va a cortar un árbol, se le enciende una luz, porque también son luz, el árbol es luz, es energía, y entonces se le pide permiso, pero también se hace un compromiso de reforestar. Si uno corta un árbol, está comprometido a sembrar más árboles para que haya continuidad de la vida de los árboles. Claro. Y entonces en esta casa escuela del corazón de la madera tenemos 4 maestros, 4 especialistas, que uno se dedica a la carpintería recto, en armar muebles, de manera cuadrada. Pero ya para decorar está el otro maestro que se especializa en el tallado, Ok. que hay que decorar. Por ejemplo, vemos a la silla, vemos al baúl. El carpintero recto lo que hace es nada más entregar cuadrado así sin decoración, pero viene el tallador, lo florea, le da más Detalle más. detalle, pone códices, son lenguajes. Entonces se ve bonito, pero tiene un mensaje. Por ejemplo, ¿ese qué mensaje tiene, maestro? Cuando yo le digo a los alumnos y el maestro tallador, quiero que me hagan un baúl y quiero que me tallen, no les dije qué tallado hicieran. Ellos, su conexión con lo divino, empezaron a hacer esto. Cuando yo veo esto y leo esto, dije, oye, existe un códice, existe la dualidad, porque eso para mí es la dualidad. Las 2 flores que están allá y que están unidos representa el uno, pero representa la dualidad, pero es el espíritu del ser humano. Según en nuestra cosmovisión totonaco, cuando nuestro espíritu o nuestra energía es creada en el séptimo universo, con los grandes creadores, lo primero que hacen es crear una hermosa flor. Esa flor es energía, es espíritu, es divino. Entonces es plantado en el jardín cósmico, en el jardín de las flores, para su maduración, para que a su vez cuando ya esté madura, ya está en tiempo de ser arrancado, hay guardianes que lo arrancan y es enviado a la tierra. En la tierra se fusiona con la materia. Cuando 2 células del hombre y de la mujer se unen, empieza la concepción, pero no puede existir concepción si no llega la flor, la energía. Entonces lo que tiene que hacer es fusionar con esas células del hombre y de la mujer y hacen generar vida. Como una triada. Exactamente. Entonces surge la vida precisamente en el seno maternal. Nuevamente sus células empiezan a evolucionarse y empiezan a formar una flor hermosa. Después la columna vertebral, después los ojos, después la cabeza, después el ser nuevo que está dentro de la madre. Entonces, pero su origen es la flor, y precisamente eso es lo que hizo. Sin saber. El principio, sin saber. Ya cuando le expliqué todo eso yo pude hacer, sí, porque de alguna manera nosotros estamos conectados con lo divino. El cerebro es un receptor de pensamientos, pero no se está creando el pensamiento en el cerebro. Hay una matriz que es el ambiente. Por eso a veces alguien dice, se me prendió el foco. Y yo digo, ¿por qué no todo el tiempo se te prende el foco? Claro. Porque no todo el tiempo estás invocando, estás Claro. sintonizando con esa fuente de pensamiento. O conectado, ¿no? De cierta manera. Sino que de repente hay una conexión y lo extraes y fluye en tu mente y ves lo que tienes que hacer. Esa es la guía. Ves toda la panorama. Lo entiendes muy bien porque te conectas con ese universo cósmico.
Entonces, sí, eso es lo que pasa. Y a veces nos conectamos de manera inconsciente. Ujú. Pero es más recomendable que te conectes conscientemente. Sí, Porque lo aprovechas mucho mejor. Entonces, eso es lo que hicieron. Ese es el lenguaje de los dioses. Y eso es lo que están aprendiendo a nuestros jóvenes. Pero curiosamente nosotros rompimos la paradigma del Totonaco, porque en el Totonaco siempre se han destacado los hombres carpinteros, hombres, talladores, hombres, ujú, y no había mujeres. ujú, Y entonces nosotros permitimos que la mujer tallara, que la mujer hiciera algo en la madera. Y hoy tenemos jóvenes talentosos que tallan la madera, que hacen figuras de madera, y eso a nosotros nos agrada porque ahora decimos que también hay don en la mujer. claro. Ajá. Entonces somos diversos y debemos entender esa manera de diversidad y de conocimiento. Y entonces eso es lo que hemos transmitido. Queremos formar y seguimos formando, o ya hemos formado este, la nueva semilla, pero con un conocimiento íntegro, Ujú. ¿sí? Basado en la cosmovisión totonaca, basada en la ceremonia, basada en el entendimiento y en el respeto. Ujú. Eso es lo que estamos haciendo en el Centro de las Artes Indígenas y en especial Corazón de la Madera, jóvenes íntegros que entiendan que si son formados acá en su comunidad tienen que participar, tienen que vincularse con su comunidad, con su arte. Es un todo, pues, Ujú. porque así se vivía o así se sigue viviendo en comunidades. Cuando un niño nace en la comunidad es hijo de toda la comunidad, no nomás de un individuo, Ujú. es hijo de la comunidad. Y así lo entendía el niño, porque así lo educaban. Claro. Le tienes que saludar al abuelo, aunque no es tu abuelo de sangre, tú le tienes que decir abuelo. Una persona grande le tienes que decir tío, aunque Ujú. no es tu tío, por respeto. Ujú. Ajá. Y ellos por respeto no decían cosas, no decían grosería no decían grosería delante de un niño, Ok. por Ujú. ese respeto, porque lo consideraban que es hijo de ellos. Ajá, entonces, pero hoy también poco a poco se está perdiendo eso. También la globalización nos está marginando, nos está dañando, pero por eso se creó el Centro de las Artes Indígenas para formar. Entonces también en el Corazón de la Madera tenemos muchos danzantes y precisamente en el Corazón de la Madera nos encargan muchas máscaras Ujú. para nuestros danzantes. ¿Qué son las máscaras? Las máscaras son el rostro de nuestras deidades. En el cosmovisión totonaca o en el mundo totonaca hay muchos deidades que fueron los primeros habitantes de la tierra antes de la creación del sol. Ellos fueron los primeros habitantes de la tierra que tenían que descubrir su razón de haber sido creado. Ujú. Los que iban a ser dueños del mar, dueños del río, dueños del arroyo, dueños del manantial, dueño de la cueva, dueño del cerro, dueño del monte, dueño los que iban a ser estrellas, los que iban a ser truenos, los que iban a ser guardianes de la noche, guardianes del día. Son los primeros que vivieron en la tierra. Cuando fue creado el sol, esos seres, porque no son seres humanos, esos seres criados que no nacieron, ocuparon su lugar. Ujú. Cuando se crió el sol, los que iban a ser estrellas se colocaron en el cosmos. Ujú. Los que iban a ser dueños del mar se fueron al mar. Los que iban a ser dueños de la cueva se fueron a las cuevas y así se fueron en su lugar. Ujú. Hubo día, hubo día y hubo noche. Ujú. Nació la dualidad. Y es así como nosotros estamos transmitiendo eso, Ujú. los valores del conocimiento ancestral, que los rostros de las máscaras son nuestras deidades. Las danzas surgen a través de un acontecimiento,
Los voladores surgieron después del diluvio. Hay un diluvio aquí, Totonaca, y no como lo marca la Biblia. Aquí participa el conejo, participa el hombre, participa los 13 sabios, los 13 conejos, participa el colibrí, que precisamente hace ratito estábamos platicando. El colibrí es el ojo del gran creador, Macuchukina. Por eso cada vez que un colibrí nos visita a nuestra casa, nos visita Dios, porque Dios usa ese animal para venir a vernos y darnos su bendición, porque fue este animal el que no se quedó en la tierra. Después del diluvio, todos los animales habían sido resguardados en el cielo, no en una barca, sino que en el cielo. Entonces, conforme se iba abriendo el cielo, mandaron al zopilote que viniera a la tierra, porque alguien había sobrevivido y estaba contaminando el ambiente. Y entonces mandaron el zopilote con una condición de que viniera a ver quiénes eran los que estaban ocasionando porque el cielo estaba lleno de flores. Entonces, como hicieron fogata, empezaron a humearlo. Entonces los dioses no esperaban eso. Entonces mandaron al zopilote, pero al ver que había mucha carne podrida ya, pues primero se quedó a comer. Ya me voy a probar una comidita y ya después subo. Ya cuando quise subir ya no pudo. Y todos los animales se quedaron. El último que quedaba era el colibrí. Y le dijeron: ves, pero no quiero que hagas como los demás animales que no regresaron. Yo confío en ti. Y vino el colibrí, estaba en temporada de flores, le invitaron a comer y él dijo: no, yo vengo a esto nada más. Vino, empezó a volar y se fue. Y es por eso que le dieron la facultad de poder controlar el aire, porque es el animal que puede volar al reverso por los lados, que ninguna ave lo hace, solo él lo puede hacer. Y ese es el ojo de Dios para nosotros. Entonces, como esa parte. Entonces, nuestras máscaras representan el rostro de nuestras deidades, el rostro de las deidades, de dueños de los danzantes. Por eso en el mundo totonaca tenemos muchas máscaras, en especial los tejoneros, la mayoría se pone la máscara, los hueves, todas traen máscara. Los voladores traen máscara, los quetzales. ¿Los voladores traen máscara, maestro? Sí, en su ritual. Cuando van a cortar el árbol, se tienen que poner la máscara para elegir al árbol sagrado que va a ser plantada, cortada y plantada. Ajá. Nadie puede escoger un árbol nada más de decir no, sin llevar la máscara, porque la máscara representa a esa deidad, a ese abuelo, el dueño de los danzantes. Él sabe elegir. Claro, le va a dar la sabiduría para escoger el árbol indicado. Así es. Claro. Y es algo muy importante pasó, que me contó un amigo que le hice una máscara un día. Me dijo: hazme una máscara. Quiero una máscara de los voladores. Bueno, se lo hice, lo mandó a bendecir con un rezandero. Pero un tiempo que fueron a cortar el árbol, sucedió que les estaba ganando el árbol. Ellos querían un lugar que el árbol cayera, pero el árbol estaba cayendo en otro lado. Entonces este señor que le había hecho yo la máscara se acordó de que llevaba en su morral una máscara. Y se empezó a decir: yo saqué mi máscara y le dije, le enseñé al árbol que se fuera del otro lado, dice. Y no me vas a creer, dice, el árbol se fue regresando y fue al lugar donde queríamos que se fuera. Así. O sea, el poder que contiene el rostro, la energía que hizo mover al árbol al lugar donde ellos querían. Y eso lo cuentan ellos. Sí. Una experiencia y un acontecimiento que vivieron hace como 6, 7 años. Y entonces también un alumno de aquí también se vivió una experiencia